Entonces, esta mañana le agradezco mucho a la jueza especializada en justicia penal para adolescentes del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Carla Campo Rayado, nos acompañe pues para darnos luz con algunos temas de los cuales es especialista y específicamente, ¿qué tema? La violencia en el noviazgo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarla. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues a nombre de nuestra magistrada Adriana Pineda agradecemos estos espacios para poder hablar sobre temas de los adolescentes. No, hombre, al contrario, pues es un gusto. Estamos muy agradecidos que nos den esta oportunidad de poder hablar, de poder charlar sobre el tema. Y bueno, pues tratar de entender la magnitud de este fenómeno, podríamos decirle así, fenómeno, o es una forma de comportamiento, porque es nuevo esto, tiene mucho tiempo, se ha agudizado la violencia en el noviazgo, porque pues uno lo podría lamentablemente entender que es una situación que se da, una condición que se da mucho en el matrimonio, ¿no? Si acaso, lamentablemente, sí. La violencia en el matrimonio, pero en el noviazgo. Lo que pasa es que pasó? Parte desde el noviazgo, ¿no? Y se va posteriormente a lo que es el matrimonio. Lo que pasa es que lo hemos normalizado. Ya. No es que no existiera la violencia, ¿no? Si se convertía parte del amor. Decían que si el amor no dolía, entonces no era amor. Qué expresión esa tan distorsionada, ¿no? Sí, así es. O sea, si no te pega, no te quiere. Si no te pega, no te quiere. Si no te cela, no te quiere. Exactamente. Y hay una autora española que se llama Victoria Azúa que dice, el amor es, si no tiene dolor, entonces no es amor, ¿no? Y así es como lo hemos venido estigmatizando a lo que es el noviazgo. Y si desde el noviazgo se permiten este tipo de violencias, pues cuando se venga el matrimonio, evidentemente se agudizarán, ¿no? Este tipo de violencias, como usted bien lo menciona. Y no es que no existiera la violencia en el noviazgo, siempre ha existido. La situación es que no se denunciaba, ¿no? Y eso es también importante, que se haga cultura de la denuncia en los adolescentes y sobre todo también que tengamos una crianza con una perspectiva de género, en donde también la mujer no sea vista únicamente como un objeto sexual, ¿no? O como una persona que tiene que quedarse en casa, que debe ser sumisa, sino que ahora también ya hablamos de un empoderamiento hacia las mujeres y también esto es lo que ha destapado el que tengamos una violencia en el noviazgo, pero ya marcada, ¿no? Ya ahora sí denunciada o ya expuesta, exactamente. Son dos cosas muy interesantes las que acaba usted de comentar. Sí. Siempre ha existido, pero no se denunciaba. No se denunciaba, ¿no? Exactamente. Porque estaba esta otra capa, yo me la quiero imaginar como una capa, ¿no? Como un velo pesado, así como una cortina enorme tapando lo que había debajo y que tiene que ver, pues, con esta lucha, ¿no? De generaciones, porque es una lucha generacional de las mujeres por los derechos y el respeto de las mujeres, por un trato libre de violencia justamente en la relación de pareja, en el contacto personal y la apertura también, ¿no? De los medios, de las redes sociales para denunciar este tipo de cosas. Son dos cosas muy importantes. Sí, también, ¿no? Es que antes también era como un tabú, ¿no? Claro. El que se tenía el noviazgo y se pensaba que hombre o mujer tenía que tolerarlo, el tipo de trato que se le quisiera dar, la violencia que se quisiera ejercer, y pues no se denunciaba como tal, ¿no? Ahora, en el noviazgo específicamente en adolescentes, pues tiene una función diferente, ¿no? También. ¿Por qué? Porque el adolescente, pues como está en un proceso de sus estructuras mentales y tiene una amígdala que anda gobernando nuestro cerebro en el adolescente, pues entonces tenemos un adolescente que tiene desbordadas las emociones. Entonces, si aunado al desborde de emociones que trae, le agregamos el que tiene un noviazgo en donde para él es lo más importante, sin olvidar que el adolescente tiene un egocentrismo terrible, entonces para el adolescente el noviazgo tiene una función muy, muy importante, ¿no? Aunado a todo lo que usted acaba de comentar, ¿no? Los diferentes tipos de violencia. Antes, por ejemplo, no hablábamos de una violencia digital.
Y ahora tenemos una violencia digital también en el noviazgo de los adolescentes, ¿no? Violencia digital. Sí, en el control de... Antes era dame tu prueba de amor, ¿no? Lo más fuerte que podíamos tener en el noviazgo. Ahora es dame tu clave de Facebook, ¿no? El control de las redes sociales, a través de las redes sociales, o el manipuleo que se hace mandando los famosos pack. Y entonces esto todo se vuelve un control digital de violencia. Porque si no haces lo que yo quiero, puedo publicar tus imágenes, o voy a decir que tú que tuviste esto, que tuviste aquello conmigo, algún encuentro sexual, y eso pues obviamente se vuelve una violencia digitalizada, que antes no teníamos, por ejemplo. Tan grave como lo físico. Tan grave como lo físico. ¿No? Claro, porque de ahí también tenemos, por ejemplo, una ley Olimpia, ¿no? De donde viene una ley Olimpia, donde se mandan ese tipo de imágenes, se publican las imágenes, y en su momento ese tipo de imágenes no era constitutivo de delito como tal. Ahora tenemos 2 delitos muy interesantes en nuestro código gracias a esa famosa ley Olimpia, que uno de ellos pues es la violación a la intimidad y el otro es el ciberacoso sexual, ¿no? Y a pesar de todo esto que ha cambiado, de todos estos paradigmas que se han roto, lamentablemente las estadísticas, los números, los casos de violencia, de acoso, algunos dramáticos, que han terminado lamentablemente en cegarle la vida generalmente a una mujer, a una jovencita, no solamente no están disminuyendo, están dolorosamente creciendo. Sí, claro. Es que también es interesante que nuestros adolescentes, hombres o mujeres, conozcan lo que es el violentómetro, ¿no? E ir midiendo que vas avanzando en el tipo de violencia que se tiene, porque podemos empezar con los gritos. Posteriormente de los gritos viene la famosa luna de miel, ¿no? Donde se contentan y regresan nuevamente creyendo que la persona va a cambiar. Y posteriormente viene el aventón, las malas palabras, ¿no? Y la que sigue va a ser que termine en un feminicidio, ¿no? O en un homicidio. Es que el violentómetro incrementa. Pero aquí lo interesante es que nuestros adolescentes conozcan que el amor no duele y que el amor no tiene por qué tener sufrimiento. Y si duele, tiene que encenderse una alerta. Exactamente. ¿Me permite ir a una pausa? Claro que sí. Tengo que hacer una pausa. Vamos a ella. Es muy breve. Estamos esta mañana en la Radio Ciudadana, los días martes, dedicando espacio para entender estos temas. Y lo digo en la amplitud de la palabra, entenderlas, porque fíjense, los términos, violentómetro, violencia digital, son términos de estos tiempos, ¿no? Sí, de los tiempos de hoy, de nuestros adolescentes, del nuevo siglo, digamos. Todas estas pláticas serían muy importantes en las escuelas. Van ustedes mucho a las escuelas, ¿no? Sí, claro, también tenemos este tipo de pláticas con nuestros adolescentes desde, quinto, sexto de primaria, secundaria, prepa, universidad. Tenemos este tipo de conversaciones con ellos. Pues ahí está. Quizá lo que estaríamos esperando es que, y ahorita lo platicamos, lo hemos platicado también con la magistrada Adriana Pineda, que pues hay padres interesados, pero hay padres que no lo están tanto, ¿eh? Sí, es que casi los tienen que obligar a ir a las reuniones, ¿no? Sí, o les condicionan, ¿no? La boleta, la entrega de boletas. Exacto. Si no van. Venga a la plática y le damos la boleta y solamente así van. Sí. Por tiempo, por falta de interés, por desconocimiento, ¿no? Pues es que a veces pensamos que nuestro adolescente, por la edad que ya va teniendo, ya no necesita que nosotros estemos tan pendientes de él, ¿no? Porque ya no es como un niño que requiera tanto cuidado, y entonces por eso creo que descuidamos a nuestro adolescente. Nosotros siempre que les damos pláticas a los papás le decimos que es importante que no pierdan la convivencia y el cuidado y el estar muy pendiente de su adolescente. Yo diría hasta más que cuando es pequeño, porque como tiene un desborde de emociones y una locura en su cerebro, porque está en un proceso de desarrollo, de maduración, entonces es más importante que estemos pendientes de nuestro adolescente, sobre todo por lo que usted comentaba hace un ratito, ¿no? Lo que tiene que ver con todo lo digital y todo el acceso que están teniendo nuestros adolescentes a esas redes sociales, que también los podrían enganchar por un falso concepto de un amor que crean que tienen, ¿no? A través de esas redes sociales también. Qué interesante que tengamos invertido el concepto o la idea de que ya creció
ya creció mi hijo, ya creció mi hija, ya dejaron la primaria y ya los voy a ir como soltando, ¿no? Ya no voy a estar tan pendiente porque ya crecieron. Y porque esa es la idea que tenemos, pienso. Sí, es la idea que tenemos, ¿verdad? porque creemos que cuando son pequeños, pues que el cambio de pañal, que sus alimentos, Sí, y estamos sí. muy pendientes de él. Sí. Y cuando es adolescente, pues creemos que, como usted muy bien dice, ¿no? Hay que darle ciertas libertades o ya tiene una autonomía progresiva. Que Ya le te va a puedes ir solo a la permitir. escuela. Exactamente. Ya, vámonos. Pero no significa que lo debemos dejar ya sin ningún control, sin ningún límite, porque como yo bien le decía, ¿no? Como está el cambio de todas estas emociones, pues es importante ayudarlos, no a dejar de que sientan las emociones, sino a que aprendan a controlar sus emociones. Todas esas emociones que ellos están teniendo pues precisamente por su desarrollo, por su madurez que están alcanzando a tener. ¿Qué pasa en el cerebro de un joven? En el cerebro de un joven. Bien, la maduración de su cerebro empieza de la parte de atrás hacia la frontal y más o menos esto va a empezar entre los 10 años y va a terminar a los 25 años. Entonces, estamos en un proceso de madurez de todas las hormonas, ¿no? A los 25 años, perdón. Hasta los 25 alcanza la madurez. Y fíjese que hay un estudio reciente que dice que, bueno, pues que la pandemia vino a perjudicarnos en este sentido, en la madurez que va a tener nuestro adolescente, porque ahora puede llegar hasta los 30, por el retroceso que tuvimos con tener todo a través de lo virtual y no tener ese acercamiento que le permite la socialización también a nuestro adolescente, ¿no? Ya. En la adolescencia, nosotros muchas veces creemos que el adolescente carece o adolece de algo, ¿no? Y no, nuestro adolescente está en un proceso de crecimiento. Por eso tiene todos esos cambios biológicos, psicológicos, sociales. Y entonces por eso tenemos un adolescente con tantos cambios de conducta, tenemos un adolescente que le gusta correr riesgos, pero todo esto se debe a su proceso de maduración que tiene nuestro adolescente. Además, en la adolescencia se da algo muy interesante que se llama la poda neurológica. Es decir, cuando somos niños, del 0 a 3 años, nosotros tenemos todas las conexiones que se están haciendo en nuestro cerebro. Y se hacen muchas conexiones en nuestro cerebro cuando tenemos esta edad, pero cuando llegamos a la adolescencia, nuestro cerebro tajantemente poda, corta todos aquellos transmisores que ya no le van a servir. Entonces, ¿en qué momento lo hace? En la noche, cuando el adolescente duerme. Por eso la importancia de crear hábitos con nuestro adolescente, que duerma en sus horas, que no pase mucho tiempo en el teléfono y no le permita descansar a su cuerpo, porque entonces va a haber una alteración en todo su proceso que debería tener nuestro adolescente. Entonces sí es una etapa muy, muy interesante. Y fíjese algo curioso, solamente el ser humano tiene adolescencia. Porque los animalitos, no, solamente usted escucha que es cachorro y que es adulto, y que ¿no? es adulto. Pues pasa por un proceso de la adolescencia, pero no de una manera tan marcada como la pasa el adolescente. ¿Y para qué la poda? ¿Para qué la eliminación de esos contactos? Para que ahora queden solamente las estructuras que le van a permitir su desarrollo ya como joven adulto. Ya una depuración natural, es digamos. una depuración natural. Y eso sucede en la noche. Sucede en la noche. A la hora que está el videojuego a todo lo que da. Exactamente. El chat a todo lo que da. O que duermen pocas horas, ¿no? O que duermen pocas horas. ¿Cuántas horas debe dormir? Nuestro adolescente debe dormir mínimamente 8 horas. 8 horas. 8 horas. Además, imagínense, también está en un crecimiento no solo de la parte de su cerebro, ¿no? Sino su cuerpo. Está en un proceso de desarrollo biológico. Claro. Y tenemos adolescentes que de un mes a otro ya tienen 5 centímetros más, ¿no? Entonces, imagínese también controlar todo su cuerpo. Pareciera como de risa, ¿verdad? Sí, pero claro. sus brazos ya son más grandes, sus piernas ya son más largas. Entonces, todo este proceso que está en crecimiento, por eso tenemos adolescentes que comen mucho. Sí. O que son, permítame la expresión, torpes cuando están comiendo y tiran todo porque se están acostumbrando al nuevo tamaño sí. del brazo, de la mano, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Sí, ese es un proceso pues muy interesante, ¿no? Que va sufriendo nuestro adolescente y que es un proceso al que tenemos que darle un acompañamiento con nuestro adolescente. Por ejemplo, en el noviazgo hay factores o yo siempre les digo, ¿verdad? Las antenitas de vinil se tienen que prender cuando tenemos un adolescente con un conflicto de noviazgo. Él lo muestra, pero si no lo observamos, si no observas a tu hijo, y no estoy diciendo que le dediques todo el tiempo para estar con él, me refiero, observa a tu hijo y dale tiempo de calidad. Es una cosa seria. Sí.
Lo que le está aconteciendo con el novio, con la novia, Sí. como corresponda, o con una relación del mismo sexo, porque puede estar sucediendo también de que un hombre esté en una relación ya con un hombre, y es otro tema. Es otro tema. Es sí. otro tema aún más complejo. Es otro tema también, ¿no? En el noviazgo, porque ahora ya O una tenemos... mujer con una mujer, claro. Sí, claro, ya tenemos noviazgos con personas del mismo sexo, Así es, ¿no? Y así entonces es. ya no solo te preocupas por una cuestión del noviazgo, sino por la aceptación que tenga Así es. también dentro de la sociedad, dentro de la propia familia, este tipo de noviazgos por sus preferencias, ¿no? Algo que también tenemos en la adolescencia es que en la adolescencia no debemos minimizar lo que para ellos pueda ser muy importante o muy destacado para un adolescente. No debemos minimizar su comentario, porque a veces decimos, es adolescente, ya se le pasará, ¿no? Trae la punzada, trae Sí. la hormona hasta arriba. Y, bueno, y ese es otro factor, ahorita que usted toca eso, porque también la adolescencia es el líbido. En nuestro adolescente está altísimo, entonces tiene un apetito sexual desmesurado. Entonces también tenemos que tener, pues, no tan solo el noviazgo como tal de la no violencia, ¿no? Sino también en el cuidado, porque también tenemos violencia sexual que se puede dar en el noviazgo, Sí, ¿no? claro, claro. Nosotros tenemos en el tribunal varios asuntos de cuestiones sexuales también. Con todo este bagaje de información, con estas experiencias que ustedes tienen, porque a ustedes les toca en su labor diaria, a ustedes les toca una tarea muy dura, supongo, que es la de atender un caso o los casos de jóvenes que ya cometieron un delito, que ya se metieron en problemas y hay que aplicar lo que dice la ley para un proceso de corrección, de readaptación. Nosotros tenemos un proceso que se llama reeducativo. Reeducativo. Sí, en adultos usted tiene un proceso reinsertorio, en nuestros adolescentes se tiene un proceso reeducativo. Ujú. Y obviamente parte de los 5 ejes rectores que establece el 18 constitucional, que es la educación, la capacitación en el trabajo, los deportes, la salud. Todos esos ejes rectores son exactamente igual para nuestro adolescente. En el caso de los adolescentes, bueno, tenemos derechos de la misma manera que los tiene un adulto y reforzados. Y dígame, en su experiencia, ¿qué ha encontrado, digamos, en los últimos 5, 6 años respecto a este tema en concreto de la violencia en el noviazgo? ¿Se ha complicado? ¿Se ha agudizado? ¿Qué problema tenemos? ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos Mire, visualizar? yo podría decirle que tenemos, sí, denuncia, pero lo que más hemos visto ahorita son los ciberacosos sexuales, ¿no? Los acosos sexuales. Sí tenemos violencia en el noviazgo, pero sobre todo digitalizada. Es lo que más el podemos mayor problema en este Sí, momento. sí tenemos asuntos de ciberacoso en nuestro tribunal. Tenemos algunos asuntos que hemos llevado de ciberacoso con adolescentes y la edad promedio que tenemos son los 17 años. Esa es la parte crítica. Sí, la parte crítica de nuestro adolescente. Déjeme volver, por favor, al violentómetro para tratarlo de entender mejor. ¿En qué momento se tiene que encender una alerta? Como padre, y para los chavos que nos estén escuchando ahora o puedan ver este fragmento, esta parte al rato en un TikTok, en un mensaje corto como es ahora que se comunican y ven las cosas todo cortito y rápido. ¿Qué es el violentómetro y cómo lo podemos identificar? Como yo le decía, el violentómetro pues nos va mostrando desde conductas que se van presentando en el noviazgo. Por ejemplo, yo le decía desde el alzarnos la voz, desde insultarnos, desde sobajarnos. Posteriormente vendría el aventón, el golpe y lo más grave que sería un feminicidio, ¿no? O en su caso un homicidio. Entonces, ¿qué es lo importante? Desde el primer momento que se muestra cualquiera de estos actos de violencia es pararlo. Es parar este tipo de violencia. ¿Cómo? Pues separándonos de la persona que está ejerciendo este tipo de violencia, ¿no? Eso es por cuanto a nuestro adolescente. Y como padres, si vemos alguna muestra que nuestro adolescente está teniendo, ejemplo, en un aislamiento o que no habla de lo que sucede con su novia, que no hay una comunicación con ellos, entonces ahí es donde tendríamos que encender nuestra lamparita para decir algo está pasando con mi adolescente, porque no es el comportamiento normal. Yo hace un rato le decía, algo muy importante como padres es observa a tu hijo. Si tú lo observas, puedes establecer que está teniendo cambios
Y los cambios no son necesariamente de su adolescencia, sino de que está sucediendo una cuestión tal vez en el noviazgo que nosotros como adultos minimizamos, pero para ellos no lo es. No perdamos de vista que nuestro adolescente es egocentrista, no perdamos de vista que nuestro adolescente está formando identidad, personalidad. Entonces, todos esos factores hay que considerarlos con nuestro adolescente. Entonces, tenemos dos funciones importantes con el violentómetro. Uno, pues desde casa enseñarles que tienen que tener una perspectiva de género por lo que usted decía, ¿no? Primero, pues que ellos se empoderen, hombres o mujeres, que tienen un valor y que nadie tiene por qué menospreciarlos o por qué maltratarlos con el noviazgo que tengan. Y que el amor no se traduce en sufrimiento. El pasado 8 de marzo, aquí en esta misma mesa, tuvimos un ejercicio, me parece muy enriquecedor, con mujeres para analizar en dónde estamos parados respecto a esta cultura del machismo. Y yo ponía en la mesa una versión que estaba puesta en la mesa con toda la intención de que provocara pues polémica y trajéramos el tema de qué tanto influye esto que culturalmente conocemos como el machismo o la cultura machista. ¿Está presente todavía en nuestra sociedad? ¿Es un mito? ¿Es una historia? ¿Una idea? ¿Una moda? ¿O existe? ¿Qué piensa? Existe. Uh-huh. Existe. No es una moda, es algo que es una cuestión cultural, es una cuestión de crianza. Pero fíjese que lo más lamentable, ahorita que usted mencionó 8 de marzo, es que quienes criamos hijos machistas somos las propias mujeres. Porque desde casa les decimos, ¿no? Usted es hombre, usted puede tener varias novias sin problema, ¿no? Pero a la niña no le tenemos esa misma consideración, ¿verdad? Entonces, se ve mal, ¿no? Se ve mal, hasta un apelativo le ponemos a nuestro adolescente. Muy fuerte, sí. Pero en este caso lo que tendríamos que hacer es que no tener una crianza con machismos. Aquí todos somos iguales, todos tenemos la misma participación, todos tenemos el mismo derecho y entonces no deberíamos establecer el machismo desde casa, ¿no? No deberíamos de tener una crianza con machismo generada mucho en el estereotipo, ¿no? De si es mujer ella tiene que atender al hermano, si es mujer ella tiene que servirles a los hombres, ¿no? No, es igual un hombre puede hacer actividades en casa que lo mismo que hace una mujer y creo que desde casa es donde traemos marcado el machismo y no creo que sea algo que ha desaparecido. No ha desaparecido. Yo hace un rato le comentaba, ¿no? En zonas que hemos ido, en donde cuestionan mucho el por qué una mujer puede llegar a ser juez si es mujer. ¿Se lo cuestionaron? Sí, sí es mujer, sí. Si es mujer, te preguntan por qué, ¿no? Sí, no es creíble que una juez sea mujer todavía en este momento, 2025, ¿no? Donde dice, si tiene los mismos derechos que un hombre, si tiene la misma educación, la misma capacidad, ¿por qué no podría tener el mismo derecho o la misma oportunidad laboral? Y eso llevado a la relación, a la forma de convivencia de un joven, por ejemplo, de un chavito de 15, 16 años, con esa formación, con esa educación, es, a ver, tú eres mi novia, tú me obedeces, tú me sirves. Lo que yo te diga que haga es lo que tienes que hacer. Y si no la haces, y si no me obedeces, entonces te las ves conmigo. ¿Está exagerada esta postura que le estoy dando? No, no está exagerada. Fíjese que yo tuve un asunto donde una chica inicia en un noviazgo 14, 15 años y el muchacho la controlaba con pellizcos, con cachetadas, si no hacía lo que él decía. Ella decide terminar en este noviazgo, pues por lo mismo, porque ella ya se sentía porque el adolescente también cuando tiene este tipo de noviazgos, él se muestra pues nervioso cuando viene la persona, le da miedo cuando viene el novio, o sea, ya no lo ve como una relación de entusiasmo, ¿no? Sino es de miedo. Yeah. Entonces ella decide terminar con este chico y cuando decide terminar, él llega, toca su casa y termina en un acto sexual muy violento. Entonces no estamos desfasados cuando hablamos de este tipo de violencias. Y si no, véalo usted en la propia secundaria, en la propia prepa, ¿no? Vemos noviazgos donde los chicos se hablan con un vocabulario muy soez o tienen tratos muy hostiles. Entre hombres y mujeres, ya no distingamos. No hay diferencia ya. Lo he observado, no hay diferencia ya. Sí, ahora lo mismo una niña tiene un vocabulario fuerte para ser una dama, ¿no? Sí.
Y tenemos unas faltas de respeto terribles. Y está normalizado. Y está normalizado. Es a donde vamos. Fíjese que hay una encuesta de la UNICEF que dice que de 3 adolescentes, 1 por lo menos ha sufrido violencia en el noviazgo. Entonces, sí está desmesurada todavía la violencia en el noviazgo, ¿no? Por eso la importancia de platicar con nuestros adolescentes y decirles que esto no tiene que ser normalizado. Que el amor, vuelvo a insistir, el amor no duele. No debe doler. No debe doler. Así es. La relación debe ser lo planteo como un ejemplo, como un parámetro quizá para hombre y para mujer de disfrute, de goce, de sensaciones positivas, y cualquier cosa que comience a entrar en lo terreno de lo negativo, de me duele, me preocupa, me estresa, como se dice ahora, ¿no? Me intoxica. Y ahora el término ya no nos referimos a mi pareja, a mi novia, a mi esposa, es mi tóxica. La tóxica. La tóxica o el tóxico, ¿no? Estamos peligrosamente en un terreno de normalización de cosas que no estamos midiendo, y se nos hace chistoso decirlo y no lo es. Sí, porque son formas de violencia, finalmente, ¿no? Claro. Es decir, alguien es un tóxico, ¿no? Y estar ahí, además. Y aquí a veces cuestionamos por qué se queda, ¿no? En ese tipo de relación la persona, si sabe que es una relación enfermiza o violenta, porque también se generan dependencias, dependencias emocionales. Y además de las dependencias emocionales, pues el tipo de crianzas que traemos, en donde si desde papá y mamá vemos que este tipo de violencias se dan y se toleran y no pasa nada, entonces creemos que cuando tenemos un noviazgo, pues obviamente buscamos a alguien que sea parecido a papá, en el caso de nosotras, y en el caso de los niños, alguien parecido a mamá, que tal vez ejerza violencia también en el propio noviazgo, pero porque desde casa ya lo traemos, ¿no? Comenzamos a profundizar en este tema, Carla, porque tomamos un punto de partida y pudo haber sido dolorosamente cualquier otro más. Pero hace unas semanas, casi un mes ya, una jovencita estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Psicología, desaparece. Horas después aparece el cuerpo bastante maltratado físicamente de una mujer que a la postre y después de las investigaciones dan cuenta las autoridades de que era esta jovencita, estudiante de psicología. Y las investigaciones llevan más adelante a suponer, porque está el proceso en curso, de que fue el novio, su pareja, quien a golpes y con violencia extrema le quitó la vida. Y ese fue el punto de partida, porque ahora mismo revisando, esta mañana hice el ejercicio de revisar cuántos anuncios había aquí en Morelos de jovencitas desaparecidas. Hay por lo menos 2. De una jovencita que vino al Palenque, está desaparecida. De otra jovencita en la zona oriente, desaparecida. La última vez que se vio con su novio. Y no sabemos más. Y lamentablemente, porque lo sabemos, los medios, la familia, podemos ir suponiendo para dónde va la historia. Ojalá y nos equivoquemos. Pero esto, insisto, tuvo que haber dado en algún momento señales de advertencia que no se vieron. Así es. Y que estamos llamados, este programa pretende eso, tratar de entender las señales de advertencia para que a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina, a mi sobrino, a mi nieto, a mi nieta, a todos los que estamos obligados a acompañar y a cuidar, podamos estar alerta y actuar a tiempo. Algo que también creo que funcionaría mucho es que como padres podamos generar esa confianza con nuestros hijos para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo con sus novias, con sus novios, para que ellos también escuchen un posible apoyo, ¿no? Que se sientan apoyados, porque eso es lo que también va a buscar el adolescente, alguien que los escuche, pero no para criticarlos, sino para entenderlos. Te escucho y no te juzgo. Como dicen ellos ahora mismo, ¿no? Aquí escuchamos, no juzgamos, ¿no? Así es. Sí, porque si lo criticas, entonces él dice, yo ahí ya no puedo comentar nada porque todo me es criticado, ¿no?
Pero en el caso de lo que usted decía, lastimosamente tenemos muchos adolescentes que tienen novias, pero algo que también no sé si usted esté de acuerdo conmigo es muchas veces ni siquiera sabemos quién es la novia o quién es el novio de nuestros hijos. No sabemos ni a qué se dedican, ni a qué actividades realizan, y muchas veces también pues se llevan a nuestros hijos a las mismas actividades que ellos están practicando, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto de adolescentes que se relacionan con hombres o mujeres que están relacionados con algunos grupos delictivos y ellas terminan relacionadas con estos grupos delictivos? En el tribunal hemos tenido adolescentes así, que se relacionan, se salen de casa, se relacionan con hombres más grandes que ellas y terminan en alguna cuestión delictiva. Pero aquí pues volvemos a lo mismo, el punto central se llama familia y de ahí es de donde partimos para poder encontrar todos esas señales que nos está mandando la violencia que se está generando en el noviazgo, pero sobre todo enseñar a nuestros hijos que no se debe normalizar o no se debe justificar. Sí, me gritó, me pegó, me arrebató el teléfono, me lo destruyó porque bueno, también yo, ¿no? Tenía mensajes, también no, es que nadie tiene derecho a violentarte. Entonces sí es importante la conversación que se tenga con nuestros adolescentes en este sentido. No se justifica, la violencia no justifica. Y este terreno, no sé, lo he pensado muchas veces cómo mencionarlo al aire, pero quizá la mejor forma es decirlo como lo entiendo, la dimensión desconocida para los padres que significa estos aparatos. El Instagram, el Facebook, el TikTok, de lo más común, porque está el Discord, está el Twitch y están estas otras plataformas que no son todavía más desconocidas, más complejas porque implican juegos, implican formas de comunicación que ni siquiera alcanzamos a entender. Platicábamos con la magistrada Adriana Pineda y hacíamos referencia a esta serie que está llevando a hablar del tema adolescencia que se publicó en Netflix. Esta forma encriptada que tienen hoy los jóvenes de comunicarse a través de emojis, de figuras, de colores, etcétera, que es todo un lenguaje ya indescifrable para los papás. Porque para nosotros es una carita amarilla o una carita roja o un durazno o lo que pongan ahí, y eso es lo que significa para nosotros. Y no estamos entendiendo qué se están diciendo ellos. O los modismos, ¿no?, que están utilizando también nuestros adolescentes, o las abreviaciones que hacen que no entendemos. Claro. Sí, por eso es importante que también nosotros nos relacionemos con toda la tecnología que ellos están utilizando, porque siempre nos dicen, no, papá, es que tú ya no entiendes, papá, es que tú ya no sabes, tú no entiendes lo que está pasando. Pues por eso yo les digo, el hijo va corriendo mientras que el papá se queda gateando, ¿no? Sí. En cuanto ahorita a toda la tecnología que hay. Sí, absolutamente. Y nos resistimos además, ¿no? Es que eso no es para mí, pero tenemos que. Exactamente. ¿Sí lo sugiere? Sí. Meternos. Sí, nosotros debemos de conocerlo, ¿no? Sí, tal vez no tengo el tiempo o tal vez no me gustan ese tipo de redes sociales, pero por lo menos conocer que es donde está tu hijo teniendo tanto tiempo, pues en la serie de adolescencia precisamente, ¿no? ¿Cuántas horas tenía solo? ¿Cuántas horas estaba enfrente a teléfono? Y no había ningún control ni límite de ese teléfono. Y sí, las redes sociales son muy buenas, pero también han venido a causar un distanciamiento en la familia. Sí, una pérdida de contacto humano fundamental, que ya de por sí la adolescencia misma, por todas las cosas que aquí hemos comentado, tiene, ¿no? Finalmente estos cambios de humor. ¿Quién lo entiende, caray, no? Sí. ¿Verdad? ¿Quién Así lo entiende? es. Amaneció re bien y ya está que no se aguanta. Sí. Ya estamos discutiendo. Así Qué difícil. Pues es parte de su desarrollo del adolescente. Es parte de. Pues nos deja tarea porque vamos ahora mismo a comenzar a buscar ya a los especialistas, que los debe haber, yo espero, que nos vengan aquí a explicar cómo funcionan estos lenguajes en las redes sociales, qué quieren decir lo que están diciéndose los jóvenes en las redes sociales y lo obligados que estamos a saberlo, al menos a saberlo. Quizá no usarlo, ¿verdad? Pero sí por lo menos saberlo. Sí, saberlo. Le aprecio mucho, de verdad, este tiempo esta mañana. Se ha ido como un suspiro, no sé si lo sintió igual. Sí.
Muy rápido. Muy rápido, porque son temas estos que requieren tiempo y hablarlo, todo lo que sea necesario para entenderlo siempre de la mejor manera y lo más ampliamente posible. Pero estamos en la tarea, en el ejercicio, ustedes mismos, en la labor que hacen en las escuelas, a través del programa de Adolescentes y Más, que se transmite a través de estas frecuencias, y con estas participaciones que nos van dando luces sobre un tema fundamental, bien importante. Le agradezco mucho su presencia esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes para la siguiente invitación que tengamos para el tribunal. Por muchas supuesto. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a la jueza Carla Campo Rayado.